no conoce la Escritura. Y por otro lado, quiero abordar también, estoy abordando un tema que involucra hablar algo de los ataques que ha recibido la Biblia en la historia del ser humano, y no han sido pocos. Es decir que ante lo que me encuentro en estos 40 minutos es frente a un tema tan extenso como profundo, así que le pido de una vez que tenga misericordia de mí en caso de que no profundice tanto en algunas cosas como tal vez usted quisiera que lo hiciera, y que también me extienda misericordia si tal vez me paso 1 o 2 minutos de tiempo. Así que lo que me propongo en esta tarde, hermanos, es comenzar apuntando a la declaración de que la Biblia es divina, es decir, que es la palabra de Dios. Y esto lo haré comenzando con el testimonio que la misma Biblia da, es decir, el testimonio interno de lo que ella dice de sí misma. Y luego hablaré sobre algunos argumentos externos a la Biblia que nos la muestran como confiable y como única también. Luego de esto hablaré un poco sobre algunos de los ataques que la Escritura ha recibido a lo largo de la historia, y finalizaré con la gran necesidad que tenemos hoy en este tiempo de poner la Biblia en el lugar correcto, ponerla en el lugar correcto en nuestras vidas, en nuestras iglesias y también en nuestro país. Hermanos, les pido que me acompañen al Salmo 119. El versículo 129 al 136. Salmo 119, 129 al 136. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardaron tu ley. Padre, estamos delante de ti, Señor, agradecidos porque a la verdad creemos en el único que puede proclamar estas verdades sin mentir, tu Hijo Jesús. Aquel que realmente vertió lágrimas, Señor, al ver la desobediencia de tu pueblo. Aquel que se entregó por los que somos desobedientes, Señor. Aquel justo que murió por los injustos para traerlos a ti. Gracias, porque la gloria de tu palabra es que nos muestra a aquel que es digno de adoración y de alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hablar de la Biblia como divina. Lo que afirmamos básicamente es que la Biblia no es otra cosa sino la palabra de Dios. Tal vez usted esto pues lo ha escuchado muchas veces, y es verdad, y no debemos cansarnos de escuchar que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué afirmar esto y dónde comenzar a argumentar a favor de nuestra declaración? Por lo general, los hombres ¿qué hacen? Buscan razonamientos y deducciones que puedan darle validez a la palabra de Dios. Es por eso que muchos cristianos saltan de gozo cuando, por ejemplo, sale una noticia y afirma que encontraron el arca de Noé. Entonces todos los cristianos empezamos a sacar pecho, publicar en Facebook, republicar, etcétera, etcétera, para decir, encontraron el arca de Noé, es verdad aquello que nosotros creemos. Entonces decimos, la Biblia tiene razón sobre el relato del arca de Noé. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿nuestra convicción sobre el relato de Noé
descansa en descubrimientos arqueológicos? ¿O debe ser la Biblia más bien la que le da sentido a lo que los hombres puedan descubrir en la historia? Creo que realmente debemos comenzar por lo segundo. No es cualquier descubrimiento del hombre lo que convalida la escritura, es la Biblia la que le da sentido a la historia de la humanidad. Es por eso entonces que quiero comenzar con el testimonio interno de la Biblia, es decir, lo que ella dice de sí misma y lo que podemos descubrir al analizarla primero a ella antes de ir a fuentes externas. Y para comenzar citaré solo algunos textos bíblicos donde la Biblia habla de sí misma. Y quiero leer estos versos de forma rápida, tal vez ahí los pondrán para que no vayamos a todos. La palabra de Dios es viva y eficaz, sabemos, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Nuevamente, es la palabra la que define quiénes somos nosotros, no nosotros los que definimos lo que es la palabra. Y hermanos, no es fácil encontrarse con la escritura cuando ella nos muestra realmente cómo está nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, en el verso 160, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Ojo, vemos entonces que la misma Biblia dice que los mandatos y las palabras del Señor son eternas. Juan 17:17, cuando el Señor ora por sus apóstoles antes de partir, allí en la última cena, Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? No lo que decía Platón, no lo que decían los griegos. Tu palabra es verdad. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La palabra de Dios es escudo a quienes en ella se refugian. Salmo 18:30. Es la leche espiritual que debemos desear, dice el apóstol Pedro, como recién nacidos. Y en esto detengámonos. ¿Qué tanto deseamos nosotros realmente la escritura? ¿Qué tanto nuestra vida diaria desea o muestra que el deseo de nuestro corazón realmente es ir a ella? Es alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, Deuteronomio 8:3. También vemos en Juan capítulo 1, verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me anticipo un poco a alguna de las conclusiones que tal vez mi hermano Julián también dará, y es que el valor supremo de la escritura y lo que la hace gloriosa es que ella nos revela quién es el Hijo amado, quién es Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 25:35. Porque recta la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nos preguntamos entonces, ¿puede haber algún conocimiento fidedigno que no proceda de la boca de Dios? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, no solo la escritura nos muestra la palabra de Dios, sino que al ser la palabra de Dios es la única que tiene el poder de cambiar la vida del hombre. No sé si aún lo hacen, pero en mi época nos ponían a leer casi todos los libros de García Márquez. ¿Cuántos se leyeron El Coronel no tiene quien le escriba? Yo lo leí, o tal vez el resumen, no recuerdo bien, no conocía al Señor. Pero lo que sí recuerdo y puedo decir con total claridad es que El Coronel no tiene quien le escriba no pudo cambiar mi vida. No pudo hacerme reflexionar ni siquiera por 5 minutos en quién era yo y en qué era el propósito por el cual estaba acá. Finalmente, uno de los textos más significativos en esta área es 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada, el griego exhalada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el testimonio interno de la Biblia nos muestra que la palabra de Dios es poderosa, cambia vidas, es eterna, no cambia, es digna de confianza, es fiel, permanece para siempre, es la verdad, es perfecta, es limpia. Pero también hallamos un testimonio interno que da la Biblia respecto a su mensaje. Y es que la Biblia es única en su continuidad. La escritura fue escrita en un periodo de 1500 años, escrito a lo largo de 40 generaciones por más de 40 autores de todas las clases de vida, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, etcétera, etcétera. Moisés, líder político, adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Y a pesar de ser escrita de esta manera y ser traída a nosotros por el Señor de estas maneras tan sorprendentes, la escritura es única y es compacta en lo que busca enseñarnos, en lo que busca mostrar. Y lo que busca mostrar no es otra cosa sino el propósito que tiene Dios con su creación y el plan de redención que tiene el Señor en su Hijo Jesucristo. La Biblia es única en su continuidad. De hecho, hay toda una materia de la teología que aborda esto, la teología bíblica, de la cual se ha hecho infinidad de libros, hay doctorados en subtemas de la teología bíblica que buscan mostrar que toda la escritura habla de una sola historia. No es un compendio de libros pegados al azar, toda ella habla de lo mismo. La confiabilidad y unicidad de la Biblia. Daré algunos argumentos acerca de la confiabilidad y la unicidad de la Biblia, algunos argumentos, digámoslo, externos. Por un lado, la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. Existen al menos, hermanos, 5,300 manuscritos del griego del Nuevo Testamento. Adicional a eso, al menos 10,000 escritos del Nuevo Testamento que son traducciones al latín vulgar y al menos 9,300 manuscritos de otras versiones antiguas. Todo esto sumado son al menos 24,000 copias del contenido del Nuevo Testamento. Ahora, tal vez esto no le diga tanto a usted, pero quiero decirle que ningún documento de la antigüedad se acerca tan siquiera un poco en cuanto a números de manuscritos. La Ilíada de Homero, por ejemplo, la que nos ponen a leer a todos en los cursos de filosofía en el colegio, tiene 643 manuscritos y es la que se le acerca tan siquiera un poco a las sagradas escrituras. Otra prueba en cuanto a la unicidad de la Biblia y la confiabilidad es el intervalo de tiempo que hay entre los manuscritos más antiguos y la época en la que vivió el autor del libro que se estudia. La confiabilidad de un documento antiguo o histórico se mide por ese intervalo de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que haya vivido el autor de X libro y el primer descubrimiento de su manuscrito? Eso habla de la confiabilidad de un escrito. Entre más corto sea ese intervalo de tiempo, podemos decir que más confiable es el documento. Nuevamente vamos al Nuevo Testamento, fueron escritos todos a finales del primer siglo, como sabemos. Los manuscritos más antiguos, completos, son del cuarto siglo, más o menos 250 años después o 300, a excepción de algunos segmentos que se llaman los pedazos, que datan tal vez del año 160, 170. Hermano, nuevamente puede que a nosotros ese intervalo de tiempo nos parezca todavía grande. Recordemos, en esa época no era como terminar de escribir un artículo y subirle a la nube y ya quedaba publicado para todo el mundo. Era totalmente diferente y nuevamente quiero ponerlo en perspectiva. Las obras de Sófocles, que fue un poeta griego trágico, constan de un periodo de 1400 años
Es decir, los escritos de Sófocles se descubrieron 1400 años después de que Sófocles muriera. Pero aún así, se nos enseña en el colegio que es la palabra de Sófocles, ¿cierto? En cuanto a esto, quiero citar al director el primer director y bibliotecario del Museo Británico. Él dice: entonces el intervalo entre las fechas de la composición original y la evidencia existente más antigua se vuelve tan pequeña que de hecho es insignificante, y el último fundamento de cualquier duda de las escrituras, de que las escrituras nos hayan llegado como fueron escritas, ha sido removido. Nuevamente ustedes tienen un cuadro, está antes de eso, que nos muestra una pequeña comparación de los escritos antiguos y de los escritos del Nuevo Testamento. En el caso de Platón, por ejemplo, que se cree que escribió en el año 427 a.C., la copia más antigua es del año 900 después de Cristo, es decir, 1200 años entre la vida de Platón y sus escritos. Sorpresa, ¿cuántas copias se encontraron? 7. Pero nos enseñan que los escritos de Platón deben ser estudiados, el Mundo de Sofía y demás libros que nos dan de filosofía para que aprendamos a atesorar a los griegos. Heródoto, un historiador, vivió en el 480 a.C. Se encontraron sus escritos, datan del 900 después de Cristo, 1300 años, 8 fragmentos. Aristóteles vivió en el 384 a.C., se encontraron en el 1100, 1400 años, más o menos 50 escritos, manuscritos. Ay, interesante, ¿no? Pero digámosle esto a un estudiante de filosofía, digámosle que la escritura, el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, tiene más evidencia arqueológica, histórica y demás que 10 obras clásicas puestas juntas. Es decir, que si nosotros, o si el hombre fuese tan necio como lo es, de negar la veracidad del Nuevo Testamento, está obligado a negar la veracidad de la mayoría de escritos clásicos, por no decir que todos. Podemos entonces decir, aún con evidencias externas a la misma palabra, que definitivamente ella es confiable. La confiabilidad de los manuscritos también se apoya por las diferentes versiones realizadas. Nosotros sabemos, nuestra fe por definición es una fe misionera. Por lo tanto, una vez Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento hicieron sus escritos y comenzaron a rotarse por las diferentes iglesias, ahí mismo comenzaron a hacer traducciones al sirio, al latín, al copto, y todas estas traducciones, de las cuales tenemos más o menos 15,000 manuscritos, coinciden exactamente con el contenido que tenemos de las copias en griego. Esto también nos habla entonces de la unicidad, singularidad, de la confiabilidad de la escritura. Quiero hablar también del testimonio de los padres de la iglesia. ¿Qué pensaron los padres de la iglesia acerca de la escritura? Y quiero dar algunas citas de la carta número 82 de Agustín de Hipona, que le escribió a Jerónimo. En esa época, en el año 404 más o menos, habían ciertos debates por algunos asuntos doctrinales, incluso algunos debates acerca de la Biblia misma. Y entonces Agustín le escribe a Jerónimo lo siguiente: es justo que te ayudes en estas grandes y difíciles cuestiones, no solo al que juega en el campo de las Escrituras, sino también al que suspira por las cumbres, puesto que el Espíritu Santo no solo te regala, sino que te dicta la doctrina. La postura de Agustín cuando encontraba un texto difícil de la Biblia no era decir definitivamente tiene que haber un error, entonces los dos relatos de los evangelios no concuerdan. Agustín, cuando se encontraba frente a un fragmento difícil, decía lo siguiente: confieso a tu caridad que solo aquellos libros de las Escrituras que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esa reverencia y acatamiento, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó al escribir. Si algo me ofende en tales escritos, porque me parece contrario a la verdad,
no dudo en afirmar o que el código tiene alguna errata, o que el traductor no ha comprendido lo que estaba escrito, o que yo no lo entiendo. En ninguna manera Agustín llegaba tan siquiera a dudar de los escritos de los apóstoles. Él también decía: no creo, digo, que tú quieras que se lean tus libros, diciéndole a Jerónimo, como los de los profetas y apóstoles, libres de todo error, y acerca de los cuales sería abominable dudar. Y así ahí tengo un par más de citas. Usted puede encontrarlo en internet. Googleelo ahí, Carta 82, San Agustín. Son más o menos 15, 16 páginas de puro sabor del quinto siglo. La doctrina de los reformadores también habló acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros conocemos, los que han estudiado un poco acerca de la reforma, conocemos la sola, ¿cierto? Y conocemos sola escritura, sola gracia, sola Dios gloria. Y tal vez seamos llevados a pensar que los reformadores profundizaron mucho en la doctrina de la inerrancia de la escritura o de la confiabilidad de la Biblia. Pero hermanos, ellos no lo hicieron. ¿Por qué los reformadores no profundizaron en esta doctrina como por ejemplo lo hicieron en otras doctrinas como la justificación por la fe? Porque ellos se paraban bajo digamos, la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios, y no hay ninguna duda absoluta en eso. Lutero, Calvino, Bullinger y demás se pararon sobre los hombros de Agustín y de los demás padres de la iglesia para afirmar lo que la escritura enseña. Así es. Decía Lutero: la palabra de Dios que nos instruye en la libertad no puede ser sujetada ni sujetarse a nada ni a nadie. Y de hecho, si usted lee una de las obras más conocidas de Lutero, que es La cautividad de la voluntad, usted ve que hay dos temas. Uno, el mismo título lo dice, la cautividad de la voluntad. No, el hombre tiene su voluntad cautiva, es decir, no es tan libre como pensaban. De hecho, no es libre, siempre está inclinado al mal. Pero hay otro tema ahí de fondo en los escritos de Lutero, y es la doctrina de la inerrancia de la escritura y de la perspicuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la escritura es clara para que nosotros podamos entenderla. Y recuerdo a alguno de mis maestros que nos decía: cuando el Señor dio su escritura, y es lo que tenemos en nuestras Biblias, fue la forma en que Dios balbuceó con nosotros como para que nosotros pudiéramos entender. O sea, los que tienen hijos pequeños, cuando están aprendiendo y soltando la lengua, como dicen, empiezan a hacer algunos sonidos. Y usted se rebaja su nivel para que él de pronto pueda entender algo, ¿no? Y usted puede darle, entonces, y usted cree: creo que es agua, y le da. Dios entonces, ¿qué hace con nosotros? Él se rebaja a nuestro nivel. Es decir, que a pesar de que las escrituras son tan gloriosas y tan maravillosas, podemos verlas también como el esfuerzo de Dios para que nuestras mentes limitadas y pequeñas puedan comprender algo de la grandeza de Él. Oh, mis hermanos, tanto el testimonio interno de la escritura como las evidencias nombradas nos muestran que la escritura efectivamente es la palabra de Dios, y que al ser dada también por Dios, debemos reconocer que está estrechamente relacionada también con la doctrina de Dios. Es decir, nosotros no podemos acercarnos a comprender qué es la palabra si no meditamos primero en quién es el Dios que la inspiró. Si decimos que la palabra tiene error, tiene falla, es como un poco dudosa, ¿qué estamos diciendo sobre su autor? ¿Que es dudoso? ¿Que tiene error? ¿Que tal vez no es tan digno de confianza como pensamos? Así que, hermanos, la doctrina de Dios está estrechamente relacionada con la doctrina de la palabra. Lo que usted crea de Dios determinará también lo que usted crea de la palabra de Dios. Gran cuidado entonces debemos tener cuando afirmamos algo sobre la escritura, porque ambas doctrinas están estrechamente relacionadas. Y le pregunto, hermano, ¿cómo creer en un Dios que falla al hablar? Yo no quisiera creer en ese tipo de Dios, y no creo en ese tipo de Dios.
Ahora, ¿cuál es la guerra que se ha librado a través de los siglos? Nosotros vemos que constantemente hay ataques en contra de la Escritura. Y muchos entonces en los ámbitos universitarios nos dicen, pero usted ¿por qué cree en un libro de hace tanto tiempo? ¿Usted por qué rige su vida por los pensamientos de unos pastores del primer siglo o del año 1400 antes de Cristo? ¿Usted por qué rige su vida por eso? Veamos Génesis capítulo 3, versículo 1. Sé que el tiempo no se ha detenido, pero nuestro reloj sí, así que si alguien me puede avisar cuando queden al menos 10, 15 minutos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La lucha en contra de la confiabilidad de la palabra de Dios comienza con nuestros primeros padres. Ellos fueron los primeros que escucharon este susurro de Satanás que decía, ¿con que Dios ha dicho? Aquel susurro perverso que dijo, no morirán, sino que sabe Dios. Aquel susurro que hoy nos dice también, varón y hembra, no es verdad. Varón y hembra y Q, I, X, Y, Z, W y todo lo que usted quiera imaginarse. Es aquel mismo susurro que nos dice que los mandatos de Dios no son tan verdaderos. Con que Dios ha dicho. Si pudiéramos resumir cuál es el propósito de todos los ataques a la Biblia, podemos decir que todo ataque a la Biblia lo que busca es poner en duda las mismas palabras de Dios. Así que el ataque a la Biblia no es el ataque a un libro antiguo. El ataque a la Biblia es un ataque directo contra Dios. Así que no nos encontramos ante un tema, digamos, de poca importancia. Hermanos, si Dios no ha hablado sus palabras o si no son confiables, entonces lo que Él llama pecado no es pecado. Si Dios no ha hablado, entonces lo que creemos de Él no es verdad. Si Dios no ha hablado, sus palabras no son confiables, entonces no podemos conocerlo. Si Dios no ha hablado, sus palabras no son confiables, entonces no hay necesidad de salvación y tampoco hay necesidad de Cristo. Mis hermanos, tan pronto como Satanás entra en el relato bíblico, lo primero que hace es poner en duda lo que Dios había mandado. ¿Y no es lo que pasa también en nuestra vida cuando llegamos a Cristo? Nos convertimos y por lo general hay algo radical que cambia nuestra vida, los afectos de nuestro corazón. Empezamos a amar lo que antes odiábamos, empezamos a aborrecer lo que antes amábamos y entonces vienen nuestros padres y nos dicen, ¿pero estás seguro? ¿Se enloqueció? ¿Cuánto tiempo le va a durar el evangelio? Recuerdo que me dijo alguien cuando corría el año 2003, ¿cuánto tiempo le va a durar eso? Desde el Edén hasta nuestros días, la batalla por afirmar que las palabras de Dios son ciertas y dignas de ser obedecidas se está librando. En los primeros siglos, los maniqueístas, que era una religión que tuvo influencia de los gnósticos y que fue proclamada por Mani o Manes en el año 215, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad.
quien afirmaba el universalismo, es decir, que todos y cada uno de los seres humanos serán salvos, y que hablaba del dualismo, es decir, que el hombre es parte bueno y parte malo. El tatarabuelo del yin y el yang, etc. Los maniqueístas se levantaron contra la confiabilidad de la Escritura, y en ese sentido Agustín responde y le escribe también a Jerónimo y dice: los maniqueístas pretenden que son falsas muchas de las divinas escrituras. No les falta motivo, ya que en ellas se denuncia con claridad meridiana tan sacrílego error, y no pueden interpretarlas en sentido favorable. Con todo, no atribuyen falsedad a los autores apostólicos, sino a no sé qué corruptores de los códices. Jamás pudieron probarlo, pues es notoria la abundancia y antigüedad de los ejemplares y la autoridad de la lengua original de donde se vertieron los libros latinos. Por eso huyen vencidos por la verdad, perfectamente notoria a todos. ¿No descubre aquí tu santa prudencia el portillo que dejamos abierto a su malicia si decimos, no ya que otros corrompieron las escrituras apostólicas, sino que los mismos apóstoles escribieron falsedades? Los maniqueístas se levantaron en los primeros siglos y muchos más. Yo, como les dije al principio, voy a dar algunas pinceladas de lo que ha sido este combate. La teología liberal también se levantó con base en la alta crítica, y es interesante porque se levanta en Alemania, el mismo lugar donde Lutero clavó sus tesis, y se levanta allí para decirnos que la Biblia no es infalible, que la doctrina no es importante. Para decirnos, la teología liberal nos dice, o se enfoca en la experiencia, es decir, nos dice que Dios no se conoce, sino que se experimenta. Entonces, quita nuestro ejercicio racional que es dado por Dios también para conocerlo en su palabra, y nos dice: usted enfóquese solamente en sentir a Dios. El liberalismo teológico solo cree que hay un Dios de amor. No predica la enseñanza apostólica. Dice que la palabra de Dios, la Biblia, no es la palabra de Dios, sino que la contiene. ¿Cómo podemos confiar en una Biblia que es, no sé, un porcentaje de palabra de Dios y otro porcentaje de palabra de hombres? No podríamos confiar en ese tipo de escritura. Hace a Jesús un mero hombre, un símbolo de lo que el hombre debería ser, un símbolo de lo que el hombre debería pensar, pero lo despoja de su divinidad. No cree en la exclusividad de la salvación en Cristo. Es interesante porque el liberalismo teológico se ha filtrado desde que comenzó, y aún hoy está filtrado en muchas iglesias. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros afirmamos con convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, nos ponemos en contra no solo del mundo, sino de la mayoría de los que dicen que son cristianos. Qué lamentable ataque, qué vergüenza la ceguedad del ser humano al intentar con su intelecto desvirtuar las escrituras que por pura misericordia de Dios se nos han dado. ¿Ha tomado usted su Biblia alguna vez y le ha dicho: Señor, gracias, tengo una Biblia? Esto es maravilloso. Nosotros, por la gracia de Dios, hace 5 años servimos a hermanos en La Guajira y estamos capacitando pastores de esa zona, indígenas wayú. El wayú naiki, que es la lengua de ellos, tiene 5 dialectos. Solo uno de ellos tiene el Nuevo Testamento y el libro de Esther y de Job. Solo uno de los 5 dialectos. No estoy hablando de África, no estoy hablando de Zambia, no estoy hablando de Etiopía, estoy hablando de Colombia. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que nuestros hermanos puedan conocer en su lengua? Porque la palabra dice que toda tribu, lengua y nación, ¿cierto?, lo podrá conocer y le adorará.
Hermanos, la defensa ante esos ataques entonces es la Biblia misma. Mis hermanos, debemos abrazar este tipo de convicciones. Debemos dar esa batalla para que podamos poner finalmente, y este es mi último punto, poner la Biblia donde debe estar. Estamos pasando un tiempo difícil como país, pero nadie se pregunta ¿qué dice Dios? Y nadie se pregunta ¿qué dice Dios? Porque los pocos cristianos que tienen alguna voz que se escucha en medios, etcétera, callan, porque ellos tampoco saben qué dice Dios. En estos tiempos más que nunca debemos devolvernos y decir ¿qué dice Dios? Mi hermano, si la Biblia es la palabra de Dios, debemos dejar que las filosofías de este mundo interpreten el mundo o que corrijan incluso la Biblia, o debemos dejar que sea la Biblia el espejo por el cual conocemos todas las cosas. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo debería ser mi relación con ella? Y no les está hablando del hombre perfecto que lee la escritura 3 horas o 4 horas al día. Está hablando a alguien que tiene que ponerse de rodillas para decirle: Señor, ayúdame a poder decir las palabras del Salmo 119 sin sentir tanta vergüenza, y poder decirte: Señor, tus palabras son más maravillosas para mí que mucho oro y que mucha plata refinada. Mis hermanos, la batalla por la doctrina de la palabra es una batalla por la doctrina de Dios. Quiero terminar con 2 de Timoteo capítulo 4. Timoteo, el apóstol, el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, encarcelado, sabiendo que ya había una condena en su contra y que en cualquier momento iba a entrar el verdugo para asesinarlo, le escribe al joven Timoteo, a su hijo en la fe. Son sus últimas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Verso 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, o el estefo en griego, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, en sus últimas palabras, a su amado hijo en la fe le dice: Timoteo, voy a morir por predicar esta palabra, pero lo que tú tienes que hacer es predicarla hasta que te maten también a ti. Y él dice: sin embargo, yo he peleado la buena batalla y me está reservada la corona de justicia. Esta corona, este estefo del que él habla, era la que le daban a los gladiadores cuando vencían, cuando salían vivos. Pero Pablo no saldrá vivo. Sin embargo, la recibirá, porque su convicción era que su galardón no dependía de conservar su propia vida, sino entregarla en aquello que es digno de ser entregado. Jóvenes, hermanos, padres, la única razón digna en esta tierra para entregar nuestras vidas no es una filosofía, no es un movimiento político. La única razón digna para dar nuestras vidas es esta santa, preciosa y gloriosa palabra que nos muestra quién es el Salvador. Que podamos correr la buena carrera. Y yo los animo a vivir no conforme a este tiempo. No dejen que este tiempo defina quiénes son ustedes. Dejen que sea la Escritura la que defina qué es el mundo, quién es el mundo y quiénes son también ustedes. Y que sea la Escritura ese espejo que nos muestra quiénes somos en verdad
pero que cuando nos muestra quiénes somos en verdad y podamos caer desesperados, también recordemos que ella nos muestra también quién es Dios. Si vamos a la Escritura y nos vemos en ese espejo, lloramos y caemos, pero si recordamos quién es el Señor que se nos muestra acá, tendremos esperanza. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos ayude a perseverar en la fe. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Oro, Dios, para que este esfuerzo que he hecho, Dios, sea útil a tu reino y bendiga la vida de mis hermanos y de mis hermanas acá presentes, Señor. Que a ti sea la gloria por siempre, Dios. Gracias por esta tarde, gracias por esta iglesia. Bendice a tu iglesia universal. Acá estamos, hermanos, de varias iglesias, Señor, escuchando aún sermones de hombres débiles hasta que tú vuelvas, Señor. Y entonces todos callemos ante tu voz, Señor, donde ya no tendremos que predicar más, Señor, sino que nos sentaremos a tu regazo a escuchar tus gloriosas palabras. Oh Dios, guárdanos hasta aquel día sin caída y ayúdanos a honrarte como tú debes ser honrado y glorificado, Señor. Gracias por este día, que mis hermanos puedan vivir una vida de convicciones a la luz de lo que es tu palabra, Señor.